En este tutorial vamos a ver cómo se puede utilizar el programa QGIS y el sistema de información geográfica GRASS para delimitar cuencas hidrográficas con base en un DEM. Entonces lo primero que hacemos es abrir QGIS, en este caso es la versión 2.4, la más reciente. Vamos aquí OK en esta ventana y vamos a cargar un raster que contenga un modelo digital de elevación de la región de interés. En este caso pues lo tengo acá en una ruta en el computador y es este que se llama DEMBase magna.tif. Entonces lo que vemos acá en pantalla es un modelo digital de elevación o un DEM que comprende una región central del país, aquí en Colombia. Entonces si queremos ver más detalles de la localización, pues aquí se vería ese raster ubicado sobre un mapa político de Colombia. Entonces vemos que comprende acá la región central, por aquí en esta zona vendría estando lo que es la sabana de Bogotá y pues aquí digamos que terminaría la cordillera oriental de los Andes y empezaría pues la parte de los llanos orientales. Entonces, pues una vez tenemos este raster, verificamos que pues tenga el sistema de coordenadas proyectadas que más le convenga pues a nuestros análisis. En este caso, pues yo ya he transformado esto previamente a el sistema de coordenadas Magna Sirgas Colombia Bogotá son coordenadas proyectadas. Eso nos va a facilitar un poco los análisis y pues hay que tener en cuenta que pues ese es el sistema de coordenadas vigente que se maneja hoy en día en Colombia para esta región central del país. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar eh, o vamos a crear un directorio de GRASS. Entonces GRASS, como ya había dicho, es un sistema de información geográfica desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos alrededor de los años 90. Este es un programa que nos permite realizar gran cantidad de cálculos espaciales con una serie de módulos y herramientas que se han venido implementando pues desde la creación del programa. Los dos sistemas de información geográfica, tanto QGIS como GRASS, son sistemas de información geográfica software libres, bajo una licencia GNU-GPL. Eso hay que tener en cuenta pues porque no quiere decir que el programa sea completamente gratis y que uno pueda hacer cualquier uso pues del código fuente que ellos le brindan a uno, sino que la distribución es lo que está pues estipulado como algo gratuito con ciertas restricciones. Entonces vamos a ir a plugins, vamos a ir a GRASS, vamos a abrir, perdón, a crear un nuevo directorio de mapas, new mapa set. Esto lo que es pues escoger una ubicación en el computador, en cualquier parte del computador, una carpeta en la cual se va a crear una base de datos geográfica que va a contener todos los mapas y todas las capas de, que va a manejar el programa GRASS. Entonces en este caso yo he creado previamente una carpeta con este nombre, yo la selecciono, aquí le doy siguiente. Ahora vamos a crear una nueva localización, en este caso pues sería ya la base de datos como tal, cuyo nombre pues me tiene que dar alguna idea de cuál es la región geográfica que yo estoy manejando. En este caso es un nombre arbitrario, yo le voy a poner Colombia. Escogemos cuál va a ser el sistema de coordenadas que van a tener todos los datos que se manejen dentro de esa base de datos geográfica. En este caso pues ya sabemos que es Magna Sirgas, Colombia, Bogotá son. Si no sale aquí en los sistemas de coordenados recientemente utilizados, pues hay que venir a buscarlo aquí en esta lista. Está abajo la parte de transversa de Mercator. Bueno, aquí no lo vemos, pero no importa. Le damos acá a siguiente. Aquí escogemos pues cuál es el país o cuál es la región que va a contener los datos que vamos a analizar. En este caso es Colombia. Le damos siguiente y pues aquí creamos el directorio de mapas como tal, la localización que va a ser pues como el nombre ya del proyecto específico que vamos a estar manejando. En este caso vamos a trazar o vamos a delimitar la cuenca alta del río Meta con base pues en esa información que tenemos ahí de tipo raster. Entonces le vamos a dar siguiente, le vamos a dar finalizar. El programa va a indicar que se ha creado con éxito el directorio de mapas y que se ha establecido a esa carpeta llamada cuenca alta río Meta como la localización actual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a delimitar la región de GRASS. Entonces vamos a ir nuevamente a GRASS. Vemos que ya se han activado una serie de herramientas que antes no estaban disponibles al no tener una localización establecida en el proyecto. Vamos a ir entonces a la última que va a ser editar la región de GRASS. Sale esta ventana que movemos un momento a la izquierda y pues lo que vamos a hacer es que vamos a
a delimitar la región de GRASS que queremos utilizar o el área que queremos trabajar. En este caso lo que vamos a hacer es que con el cursor vamos a hacer una ventana, un paneo, dejando el clic primario sostenido, que encierre muy bien pues, la región que queremos trabajar. En este caso esta es mi región de interés, entonces esta va a ser mi región de GRASS. En la ventana aquí, cuando ya veamos bien las coordenadas, le damos OK y el resultado va a ser pues que se ha creado este marco rojo, que lo que indica es que de ahora en adelante todos los módulos o todos los procesos que realice GRASS e involucren información geográfica que esté en este frame de QGIS pues se van a realizar únicamente dentro de esta región que está enmarcada aquí con esta línea roja. Entonces pues hay que tener en cuenta que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con dos sistemas de información geográficos diferentes. Por un lado va a estar QGIS, que es lo que estamos viendo acá, y por el otro lado va a estar GRASS. Entonces, GRASS como tal sí posee una interfaz gráfica. De hecho, cuando ustedes instalan QGIS en sus computadores, les sale una serie de accesos directos, uno de ellos dice GRASS. Entonces, si ustedes ingresan allí, pues les va a salir una ventana como esta, les va a decir que escojan un directorio para empezar a trabajar y una vez hayan escogido el directorio, pues van a poder ver, digamos, ustedes una interfaz como esta. El problema de esta interfaz es que se maneja principalmente por una consola de comandos, lo cual no es muy amigable con el usuario y pues por lo tanto pues resulta mejor o más conveniente para personas como nosotros que no tenemos mucha experiencia con este tipo de sistemas de información geográfica manejar algo tipo ArcGIS, tipo QGIS que tiene una interfaz gráfica muy amigable con botones y con interfaces que hacen pues, todos los procesos mucho más fáciles y entendibles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a GRASS y vamos a abrir las herramientas de GRASS. Entonces se va a abrir esta ventana que ven ustedes acá, contiene tres pestañas. En la primera pestaña está el árbol de módulos que simplemente me está mostrando pues, agrupados por las diferentes clases, los módulos que hay acá para operar sobre capas de tipo vector y raster. Aquí en la parte central el módulo, la lista de módulos lo que contiene pues es este mismo tipo de información, solo queda organizada de una manera visualmente más fácil de entender con unos iconos que nos dan pues una idea pues, muy clara de qué es lo que hace el módulo, qué es lo que hace el programa y pues aquí con una breve descripción y el código como tal del módulo que se va a ejecutar. En esta parte de acá, en el explorador, lo que vemos es pues esa carpeta que corresponde a nuestra localización, que contiene pues las capas que hasta el momento se hayan cargado allá en esa base de datos geográfica. En este momento no hay ninguna capa. Tenemos un DEM que lo vemos acá, es el DEM base pues, de nuestra región de interés, pero es un DEM que está en un formato que entiende QGIS y está cargado en el programa QGIS, no en GRASS. Entonces lo primero que deberíamos hacer nosotros es pues, llevar esta información de aquí de QGIS a GRASS para después sí empezar a usar cualquiera sean los módulos acá que nos permitan delimitar una cuenca hidrográfica. Entonces primero vamos a utilizar el módulo r.in.gidal .qgis. Entonces este digamos que es el programa o el módulo que nos permite tomar una capa de estas tipo raster ubicada en QGIS y llevarla a esta localización de GRASS, de la base de datos de GRASS en un formato que GRASS pues, puede manejar y entiende. Entonces pues vamos a seleccionar este segundo que me va a decir seleccione la capa de las cuales usted tiene acá cargadas que usted quiere llevar a GRASS. Entonces en este caso solo tenemos el de envase. Aquí me dice que debo colocar el nombre que yo quiero darle a esa capa ya en GRASS cuando se guarde en GRASS. Entonces en este caso le voy a dar el mismo nombre, pero le voy a escribir la terminación GRASS. Es importante pues ser ordenado con esto, escribir siempre o tratar de diferenciar los nombres de las capas que van a estar contenidas acá en la base de datos geográfica de GRASS de las capas que están acá cargadas en QGIS, porque vamos a ver que pues aquí digamos que yo puedo ver que los archivos están allí, pero no puedo visualizar digamos cómo lucen esas capas raster o cómo lucen esas capas vectoriales. Entonces en algún momento vamos a tener que llevar esas capas de GRASS nuevamente a QGIS para visualizarlas y si tienen nombres que están repetidos unas con otras pues no vamos a poder ver las diferencias, nos vamos a confundir rápidamente pues si no hemos hecho bien esta diferenciación. Entonces cuando hemos abierto pues el módulo tenemos bien el nombre, le damos aquí en correr o ejecutar. Entonces ahí el programa
pues hace la verificación espacial de que esto venga en un sistema de coordenadas que sea compatible con el sistema de coordenadas que se le ha definido a la localización y que esté pues obviamente esa información delimitada dentro de la región de GRASS que hemos definido previamente. Entonces el proceso pues ahí tarda un poco, pero pues una vez ha terminado pues vemos que acá nos informa que ha terminado con éxito el proceso. Podemos ir ahora al explorador y vamos a dar aquí en refresh para poder ver cuál es la nueva información que se ha agregado. Entonces me dice que ahora hay capas de tipo raster y específicamente un raster que se llama de envase GRASS. Entonces acá con este botón que vemos aquí en la parte izquierda podemos añadir esa capa de GRASS a la vista de mapas de QGIS para pues poder comprobar que la información esté pues, se haya generado de forma correcta. Eso también toma, digamos, un tiempo, pues dado que son unos raster que cubren unas áreas geográficas muy extensas y pues debido también a la capacidad de procesamiento del computador de cada uno de ustedes. Pero pues una vez se ha cargado, pues ya lo vemos acá, podemos cerrar esta ventana momentáneamente. Podemos ver que es un raster que pues está ahí sobre la misma ubicación del raster inicial. Lo único que ha cambiado es pues que le hemos dado otro nombre acá. Podríamos incluso cambiarle la visualización, el estilo de visualización para ver un poco mejor la información que nos está presentando este raster. Entonces aquí podemos seleccionar eh, algo un poco más colorido, podría ser este. Le decimos que nos muestre 10 intervalos continuos y pues vemos entonces acá varias cosas. En principio pues esta digamos ya deberían reconocerla ustedes como la región de la sabana de Bogotá. Aquí vemos pues ese valle aluvial de la sabana. Acá pues vemos que hay una uniformización de los colores que corresponden pues a una menor variación en alturas, dado que ya aquí estamos pues por fuera de la cordillera de los Andes, estamos en lo que correspondería a la región de los llanos orientales colombianos, y vemos que hay una serie de valores sacados de puntos que parecieran ser anómalos. Entonces efectivamente hay que tener en cuenta que un DEM pues es una imagen que se ha construido con base en información de satélites y pues que eso tiene algunos errores a veces. Hay celdas, esto pues está compuesto de celdas que dan valores de elevación media sobre el nivel del mar, pero en ocasiones hay valores que quedan mal, muy altos, o valores que se registran en ceros, y pues eso antes de realizar cualquier proceso hidrológico hay que corregirlo. Entonces para eso vamos a ir nuevamente a las herramientas de GRASS. Entonces vamos a ir a herramientas de GRASS y vamos a buscar un módulo que me permita hacer la corrección de todos esos errores de elevación que trae por defecto el de envase que estamos utilizando. Entonces vamos a usar esta herramienta r.fill.dir, que lo que va a hacer es que me va a tomar un raster que esté en formato GRASS. Entonces vean ustedes que aquí solamente me deja seleccionar este que es GRASS. Este Magna no lo hubiera podido utilizar como una entrada, y me va a crear un mapa o un DEM con esas imperfecciones corregidas. Entonces aquí me pide que lo nombre, le voy a llamar field grass, y adicionalmente pues con base en este field grass va a crear un raster de direcciones de flujo. Entonces aquí podríamos colocarle también el nombre correspondiente, podemos colocarle que va a crear un mapa de direcciones de flujo de grass y pues le damos ejecutar. Entonces nuevamente este proceso pues puede tardar un poco, pues ahí digamos que esperamos hasta que nos informe que ha terminado con éxito. Entonces una vez ha terminado vemos pues que ya aquí en el explorador al refrescar podemos observar esa capa fill y esa capa de direcciones de flujo. Entonces carguemos pues ese raster del fill acá con el botón del lado izquierdo. Nuevamente pues vemos que ahí tenemos un raster que comprende la región de GRASS que estamos utilizando en este momento, y pues ya con esto digamos que podríamos empezar a realizar todos los procesos de información geográfica que van a permitir delimitar una cuenca hidrográfica. Entonces lo que podemos hacer ahora es
delimitar cuencas con base en un número umbral de acumulación de flujo. Entonces si nosotros vamos acá a r.watersheet, nos va a salir pues este módulo que me va a decir que seleccione un mapa de entrada. Ese mapa de entrada pues tiene que ser un modelo de elevación corregida, en este caso pues ya sabemos que es el que se llama el field grass. Hay que tener en cuenta que para poder seleccionar la capa de esta lista yo tengo que haberla cargado previamente con este botón aquí a la visualización en QGIS. ¿Sí? Si no, pues al momento acá de seleccionar las entradas del módulo no voy a ver la capa acá para seleccionarla. Entonces acá pues me va a pedir un valor umbral, un número de celdas en raster de acumulación de flujo que va a utilizar como base para empezar a delimitar las cuencas hidrográficas. Este es un número que depende básicamente del tamaño de la región de análisis y pues del tipo de cuenca y el tamaño de las cuencas que yo desearía observar. Entonces, como una primera aproximación, escojamos un número eh, relativamente pequeño de unos 20.000. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver el significado real de ese número. Aquí la ventana me está pidiendo que nombre pues las salidas que va a tener este módulo. Entonces la primera salida es un raster de acumulación de flujo. Entonces aquí pues le voy a poner ese nombre, le voy a poner flow accumulation para no confundirme. Si posteriormente realizo más raster de este tipo con un valor umbral diferente, pues le voy a agregar a cada uno de los nombres el valor umbral que estoy utilizando en este momento de 20.000. Entonces ahí escogemos ese 20.000 y recordemos siempre agregar la extensión o la parte final al nombre GRASS para no cometer errores más adelante al momento de hacer la visualización de las capas. Esta segunda salida es un mapa de direcciones de flujo. Pues digamos que ya habíamos creado uno anteriormente, pero pues no hay ningún problema, le podemos dar el nombre acá correspondiente. Acá se va a crear un mapa de segmentación de corrientes con base en el mapa de acumulación de flujo, que lo que va a hacer es mostrarme ya específicamente las corrientes que estén asociadas a este orden de magnitud. Entonces en este caso pues pongámosle el nombre correspondiente, pongámosle string segmentation y le ponemos acá eh, el valor umbral de 20.000 con la terminación GRASS. Finalmente me va a pedir que le dé nombre a esa capa o a ese raster que va a contener la información de las subcuencas o las cuencas que va a encontrar en esta región con base en el valor umbral. Entonces le vamos a poner el nombre basins, le vamos a poner el valor de los 20.000 y la terminación GRASS. Entonces una vez hayamos nombrado pues todas las salidas y hayamos establecido los parámetros de entrada necesarios, vamos a darle acá en ejecutar. Pues se ejecuta el proceso y pues una vez se ha terminado nosotros vamos acá a poder refrescar nuevamente la lista del explorador. Entonces vemos que pues ya salen las diferentes capas que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, carguemos el mapa de direcciones de flujo. Entonces para ver cómo luce un mapa de direcciones de flujo, qué es un mapa de direcciones de flujo, carguemos también el mapa de acumulación de flujo. Muy bien. Entonces podemos cerrar aquí esta ventana y vamos a ordenar la información de manera que vamos a dejar la dirección de flujo acá, la acumulación de flujo acá y las cuencas en la parte superior. Entonces esto es lo primero que va a hacer el programa, va a generar este raster de direcciones de flujo con base en el raster de modelo digital de elevación corregida. Esto simplemente lo que me da es información de para dónde, digamos, va a coger una gota de agua con respecto a la ubicación de las celdas vecinas en el raster del modelo digital de elevación. Posteriormente, con base en este raster de direcciones de flujo, se va a hacer este raster de acumulación de flujo. Si ustedes se acercan acá, pues van a ver que más o menos lo que está haciendo es mostrar la ubicación de las posibles corrientes en una gama de colores que va del blanco, del amarillo al negro. Entonces en negro pues están, digamos, que las corrientes más grandes o las corrientes principales con base pues en ese valor umbral que yo le he determinado el programa. Después, con base en este raster de acumulación de flujo, pues
se van a generar las cuencas. Entonces aquí ya las estamos viendo. Por ejemplo, hay varias cosas interesantes acá. Vemos esta cuenca que está aquí completa, está amarilla, por ejemplo la cuenca del río Bogotá, la cuenca completa del río Bogotá. Nosotros en este caso nos proponemos a trazar la cuenca alta del río Meta, y va a ser una cuenca que está por aquí en alguna parte. Va a ser la composición de algunos de estos polígonos o de estas cuencas o subcuencas que se ven aquí, pero realmente nosotros no podemos ver muy bien cuáles serían las que hay que escoger. Entonces para eso pues habría dos opciones. Podemos cambiar el valor umbral, aumentarlo de manera que se vayan agregando estas subcuencas hasta que ya identifiquemos claramente cuál es la cuenca del río Meta, o pues podemos buscar un punto que corresponda a una coordenada sobre la corriente principal pues del río, para usarla como un valor de sumidero y trazar la cuenca a partir de ese punto específico. Entonces vamos a hacer eso segundo. Entonces vamos a apagar aquí un momento esta capa. Vamos a ir nuevamente a las herramientas de GRASS y vamos a cargar el raster de Stream Segmentation, porque se me había olvidado cargarlo. Entonces este raster realmente se genera antes de generar el raster de las cuencas, y ven ustedes que aquí ya me está mostrando más concretamente cuáles son las corrientes de ese orden 20.000 que hay aquí, pues en esta región que comprende mi demo. Entonces digamos que yo ya identifico que esta que está acá en rosado, que voy a ir haciendo zoom progresivamente a esta corriente, corresponde al río Meta en su parte alta. Entonces lo que necesitamos es conocer las coordenadas de algún punto sobre esta línea que vemos acá, para poderlas introducir como entrada en el módulo correspondiente de GRASS. Entonces vamos a averiguar las coordenadas de un punto aquí sobre la corriente. Si ustedes miran, por ejemplo, acá en el mapa de acumulación de flujo también se ve la misma información. Vemos aquí en negro, por ejemplo, la corriente del río Meta, pero digamos que pues es un poco más difícil identificar la corriente pues en ese mapa de acumulación de flujo. Es mejor hacerlo en nuestro mapa de Stream Segmentation. Entonces vamos a ir a una herramienta acá de QGIS, que es la captura de coordenadas bajo la ruta Vector Coordinate Capture, y aquí la tenemos. Entonces aquí pues simplemente me va a aparecer un panel, me va a dar la opción de empezar aquí la captura, me va a cambiar la simbología del cursor, y donde yo haga clic, entonces ahí se me van a desplegar las coordenadas de ese punto acá en la pantalla. Las vemos en su transformación a coordenadas geográficas y su valor en coordenadas proyectadas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esa información para poder ir ahora a GRASS, a las herramientas de GRASS, y a buscar el módulo. Aquí lo tenemos abajo, r.water.outlet. Entonces este módulo lo que requiere como dato de entrada es un raster de direcciones de flujo. Entonces en este caso le vamos a dar aquí este flow direction 20.000, unas coordenadas. Entonces voy a pegar las que ya había copiado acá de este lado, del punto que va a usar como sumidero, o el punto a partir del cual se va a trazar la cuenca. Entonces voy a borrar estas primeras que están acá, que correspondían a los valores geográficos. Vienen ordenadas este-norte, entonces la primera la dejo ahí en esa celda. Aquí en este campo de este otro valor pues coloco la segunda parte de las coordenadas, que estas son las norte, y acá pues voy a nombrar ese raster que va a contener la cuenca del río Meta. Entonces le voy a poner que esa es la cuenca del río Meta, más específicamente la cuenca alta. Entonces pues ya cuando tengamos todos los datos le vamos a dar aquí correr. Cuando pues ha corrido, nosotros vamos acá a actualizar la lista del explorador, y ya vemos que aquí se encuentra ese raster de la cuenca alta del río Meta. Entonces lo vamos a agregar a la visualización actual. Vamos a cerrar acá, vamos a cerrar aquí, ya no necesitamos hacer la captura de coordenadas. Vamos a ubicar esto en la parte superior, y vemos que al parecer algo extraño pasó, porque no se puede ver nada. Entonces vamos a hacer zoom por extensión a la capa. Vemos que sale un cuadrado negro.
Entonces no es que el geoproceso se haya realizado de forma errónea, sino que la visualización, el estilo de visualización por defecto que asigna QGIS no es lo suficientemente adecuado. Entonces vamos a darle doble clic a la capa, vamos a ir a la ventana de propiedades y vamos en el estilo de visualización a cambiarle ese estilo de visualización a, a una banda pseudocolor. En este caso le ponemos que lo divida en dos intervalos iguales, en dos clases iguales, con el mínimo valor 0, con el máximo valor 1. Le damos Classify, OK, y vemos que aquí ya ahora sí nos aparece nuestra cuenca alta del río Meta. ¿Sí? Esto es un raster de único valor que tiene pues aquí todo lo que es en la periferia, valor nulo o NaN, not a number, y aquí pues en la región que comprende la cuenca tiene un valor de 1, todas esas celdas. Entonces pues ya tenemos aquí, vemos esta es la cuenca del río Meta. Si contrastamos eso con las subcuencas que habíamos generado anteriormente, pues vemos que claramente sí es la unión o la composición de una serie de subcuencas a ese orden de acumulación de 20.000. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eh, generar una máscara con base en esta cuenca. Entonces una máscara va a ser un raster similar pues a este que ya está, un raster de único valor, pero que me va a servir para restringir todos los cálculos o todos los geoprocesos de los módulos de GRASS a la región comprendida únicamente por el área de la cuenca. ¿Sí? Entonces eso va a ser muy útil para poder delimitar, por ejemplo, la red primaria y secundaria, las corrientes, para volver a generar las subcuencas a otro orden de agregación con otro valor umbral más alto o más pequeño, y pues para poder después cortar del DEM de acá la región que comprende solamente el área de la cuenca para obtener otro tipo de valores como puede ser un raster de pendientes o cosas por el estilo. Entonces vamos a ir acá a los complementos, vamos a ir a GRASS, vamos a abrir las herramientas de GRASS y vamos a buscar acá en la lista de módulos un módulo llamado r.mask. Entonces lo vemos acá. Entonces me va a decir que seleccione cuál es la capa a partir de la cual voy a crear la máscara. En este caso va a ser la cuenca alta del río Meta. Aquí quizás cometí el error de no colocarle la terminación GRASS, pero debió haberse hecho así. Le damos ejecutar. Cuando sea ejecutado vemos que el resultado va a ser acá que se ha creado una capa con el nombre mask. Entonces esta capa pues no la voy a cargar porque pues simplemente va a ser exactamente la misma que estamos viendo acá verde ahí por debajo, pero hay que tener en cuenta que siempre que esa capa exista en nuestra localización, en nuestro directorio de mapas de GRASS, se van a restringir todos los cálculos de los módulos a la región que esa capa máscara determine. Entonces si yo ya no quiero aplicar más la máscara a mis cálculos, basta con eliminar la capa de acá de la lista con este botón que está acá. Entonces por defecto ya nosotros no vamos a tener que indicarle al programa absolutamente nada. Él ya va en todos sus geoprocesos a reconocer que hay una máscara y la va a aplicar. Entonces por ejemplo vamos a volver a aplicar la herramienta r.watersheet, pero vamos a cambiar digamos este valor umbral, pongamos un valor un poco más alto, a ver qué pasa. Pongamos un valor de 50.000. Entonces ponemos ahí 50.000, cambiamos los nombres acá para que cuadren pues con ese valor umbral y vamos a ejecutar nuevamente el módulo. Entonces vemos que aquí se va a generar todas las capas correspondientes. Carguemos en este caso solamente las subcuencas y pues volvamos a aplicar el módulo, pero hagamos un valor umbral más pequeño, hagamos un valor de 10.000 o de 5.000 incluso. Entonces hagamos acá 5.000 y le damos ejecutar. Vamos nuevamente a el explorador, refrescamos y cargamos las subcuencas de 5.000.
Perfecto, cerramos acá y pues vemos aquí los diferentes resultados. Entonces, si yo, bueno, voy a apagar las de 50.000, entonces miren ustedes que primero se aplicó la máscara a- al módulo watershed y solamente se delinearon las subcuencas que están dentro de la cuenca alta del río Meta. Vemos que este valor de 5.000 claramente me da unas subcuencas mucho más pequeñas que este valor de 50.000. Y pues si lo comparo incluso con el valor inicial que habíamos hecho de 20.000, vemos que pues son las de 50.000 un poco más grandes. ¿Sí? Aquí vemos que por ejemplo estas tres, esta verde, esta azul clara y esta morada se volvieron una sola en 50.000. Entonces digamos que aquí ya podríamos nosotros eh, realizar cualquier tipo de modelación hidrológica lluvia escorrentía con base en estas subcuencas que tenemos acá. Y pues para ello necesitaríamos, o para hacer en general cualquier tipo de aplicación de esta información, necesitaríamos sacarla de GRASS y llevarla a un formato que sea más fácil de acceder por otro tipo de programas de información geográfica. Entonces para eso pues digamos que vamos también a usar un módulo de GRASS. Acá nos vamos nuevamente a las herramientas de GRASS y vamos a utilizar por ejemplo el módulo R2 vect y vamos a volver por ejemplo un vector, una capa raster, la vamos a volver una capa vectorial de tipo poligonal o de tipo área. Entonces vamos a ir al módulo vector to, perdón, raster to vect area. Entonces ahí me va a decir que yo debo seleccionar cuál es la capa raster que yo quiero convertir a una capa vectorial. En este caso vamos a convertir primero la cuenca como tal. Entonces seleccionamos la cuenca alta del río Meta. Eh, Aquí seleccionamos cuál va a ser el nombre que va a tener. Entonces pongámosle cuenca alta, río Meta, y pongámosle que esto va a ser de tipo poligonal. Le damos a ejecutar. Aquí digamos que podemos ya cargar el resultado. Vemos que hay otra subcarpeta que me indica que ahora el proyecto posee capas de tipo vectorial, más específicamente de esta capa que corresponde a la cuenca alta del río Meta. Entonces vemos que genera una serie de componentes que pues todos juntos hacen la capa vectorial. En ningún momento debemos eliminar los que no correspondan al polígono como tal. Estas capas son necesarias si se desea llevar a cabo cualquier tipo de proceso más adelante para que el programa entienda pues que es una capa vector completa. Entonces si uno quiere cargar todo en conjunto, pues se para acá en la parte superior, le damos cargar y vemos que el resultado va a ser eh, el siguiente. Pues se cargó una capa, pero no solamente está hecha de un polígono, que en este caso es el que se ve ahí en color marrón, sino que también posee unos puntos que corresponden a unos valores pues ya topológicos que necesita tener el programa GRASS para poder llevar a cabo cálculos y manejo de información de tipo vector. Entonces por ejemplo, una de esas capas es el contorno, o por ejemplo el perímetro solamente, hay una capa correspondiente al centroide de la figura y pues así sucesivamente. Pero digamos que aquí en GRASS como tal nosotros no vamos a poder hacer manejo o edición de atributos de estas capas vectoriales. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el área de esta cuenca que vemos acá, de este polígono, utilizando la calculadora de campos de la tabla de atributos, no puedo hacerlo, no me permite iniciar el módulo de edición. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando en GRASS, esto sigue siendo información de tipo GRASS. Lo que yo debería hacer entonces es llevar esto a QGIS, donde ya es más fácil hacer ese tipo de ediciones, o pues también se podría editar utilizando módulos de GRASS especiales para eso. En este caso considero que lo más fácil es lo primero. Vamos a ir entonces a las herramientas de GRASS y vamos a exportar una capa vectorial desde GRASS hacia QGIS. Entonces si los módulos que utilizan información raster como base o como entrada empiezan por R, los que utilizan información de tipo vectorial empiezan por V. Entonces V. Vamos a darle out porque lo vamos a sacar .org.
o OGR, perdón. Entonces acá pues vemos que nos sale el módulo en la parte de arriba, me va a decir que seleccione cuál es la capa vectorial de GRASS que yo quiero llevar a un formato shapefile de Esri. Entonces en este caso sabemos que digamos es este que es el primero, la cuenca alta pol de tipo polígono, y pues aquí el formato, pues este es un formato conveniente de cobertura que pues, se puede manejar en diferentes sistemas de información geográfica. Aquí simplemente vamos a escoger dónde lo queremos guardar, entonces en este caso voy a dejarlo en el escritorio, le voy a poner cuenca alta río Meta. Entonces aquí le voy a poner la extensión para diferenciarlo. En el escritorio habíamos dicho, le doy guardar y pues aquí le damos ejecutar. Entonces vamos a ejecutar, obviamente los resultados ya no los vamos a ver acá porque lo que hicimos fue guardar una capa fuera del directorio actual, pero si yo la quisiera cargar aquí en QGIS, pues podría ir y buscarla por acá, por esta ruta, o pues podemos abrirla desde la carpeta. Vamos a buscarla por acá. Entonces le damos a dar en el escritorio, vamos a buscar la cuenca. Entonces lo que hizo el programa fue crear una carpeta y bautizó con ese nombre, y por dentro pues a los diferentes archivos que comprenden un shapefile les bautizó todos con el nombre default, pero ya sabemos nosotros que el que tenemos que utilizar para abrir siempre una capa es el de extensión .shp. Entonces ahí le damos a dar OK, cerramos acá y vemos que pues ahí está, digamos, esa cuenca como se llamaba default de tipo vectorial, pero ya podemos hacer edición nosotros de sus atributos. Entonces acá podemos conmutar el modo edición, podemos crear un nuevo campo con la calculadora de campo, por ejemplo el campo área, decirle que va a contener información de tipo decimal, unos 15 dígitos, puede ser un valor muy grande, unos 2 dígitos decimales. La expresión que vamos a utilizar es de tipo geométrica y va a ser el área. Entonces le damos ahí OK y vemos pues que este que está acá corresponde pues al área de mi cuenca alta del río Meta. Esto está en metros cuadrados por defecto. Entonces bueno, ahí podría guardar en modo edición y pues ya tenemos digamos una primera salida importante de todo este proceso. Entonces ahora lo que podríamos hacer es transformar estas corrientes que estamos viendo aquí en formato raster a un formato vectorial y posteriormente exportar esas capas vectoriales a un formato compatible con QGIS. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un complemento acá en las herramientas de GRASS, R2Vect, y pues ya no vamos a hacer R2Vect punto área sino punto line. Entonces vamos a seleccionar en este caso por ejemplo el string segmentation de 5000, que son las corrientes con este umbral pequeño, y vamos a llamarlo a esto por ejemplo la red secundaria. Entonces acá le ponemos ese nombre, red secundaria, le ponemos que va a ser de tipo GRASS y pues le damos aquí a ejecutar. El resultado pues lo vamos a ver acá, va a ser esta capa que la podemos agregar acá, que como ustedes ven pues ya contiene pues una capa vectorial de GRASS con una serie de subcapas, la línea, la topolínea, el toponodo, de la cual a nosotros nos interesa en este caso si queremos exportar un formato vectorial es esta primera llamada línea. Entonces vamos a hacer lo mismo, pues si esta era la red secundaria hacemos lo mismo con la red primaria. Entonces vamos a ir acá a GRASS, vamos a abrir las herramientas de GRASS, vamos a ir al mismo módulo, pero entonces aquí vamos a utilizar por ejemplo el umbral más grande que teníamos, el de 50.000. Entonces ahí vamos a escoger red y colocamos aquí la terminación GRASS, le damos correr y aquí pues le damos cargar.
Entonces ahí ya vemos pues también la red primaria. Ahora lo que deberíamos hacer es llevar estas capas de un formato GRASS a un formato QGIS, para lo cual vamos entonces a utilizar una herramienta acá en los módulos de GRASS llamada b.out.ogr. Entonces esta herramienta pues me va a pedir una capa vectorial de tipo GRASS como parámetro de entrada. En este caso, por ejemplo, saquemos la red primaria. Entonces sería la red primaria, el GRASS line. Le escogemos ese formato SRI shapefile y aquí escogemos una ubicación en el directorio para guardarla. Entonces en cualquier parte del computador. Entonces escogemos por ejemplo el escritorio y vamos a escribirle a esta que va a ser la red primaria. Entonces aquí lo que va a hacer el módulo es crear una carpeta con este nombre, red primaria, y dentro va a crear el correspondiente shapefile. Vamos a hacer lo mismo, repetimos acá el módulo, le cambiamos simplemente los parámetros de entrada y de salida, vamos a escoger la red secundaria y pues acá en el escritorio pues vamos a escoger entonces una carpeta, o vamos a crear una carpeta que se va a llamar red secundaria. Le damos guardar, le damos ejecutar nuevamente. Recordemos pues que los resultados no los vamos a ver acá, entonces simplemente pues cerramos aquí. Podemos apagar o quitar de la visualización como queramos estas capas, que son las correspondientes al formato GRASS, porque ahora vamos a cargar las capas pero en formato de QGIS. Entonces vamos a ir aquí a añadir capa vectorial, vamos a buscar esas carpetas que acabamos de crear en el escritorio. Entonces en el caso de la red secundaria vemos ahí, al abrir tenemos los 4 archivos que componen el shapefile, y para abrir pues sería el de extensión .shp. Le damos a abrir, le damos open y el resultado pues lo vamos a ver aquí en pantalla. Entonces lo que podríamos hacer es cambiarle el nombre, porque vemos que lo que hizo el módulo fue nombrar la carpeta y por dentro todos los shapefile tienen este nombre por defecto. Entonces vamos aquí a rename y le ponemos a esto por ejemplo red secundaria QGIS y cambiarle su visualización. Entonces ya pues digamos que sabemos que es un río, podemos dejarle acá un color azul más apropiado. Entonces hacemos lo mismo para cargar la red primaria. Vamos acá, buscamos la carpeta de la red primaria, ya la tenemos, le damos a abrir, ok, y pues vemos que ahí ya se agregó la capa. Podemos cambiarle el nombre, red primaria QGIS, y la visualización. Entonces podemos aquí cambiarle el color, digamos que podemos dejarle si ese color está bien, pero cambiémosle el grosor de línea, pongámosle por ejemplo 66, y pues ahí ya tenemos la red primaria y la red secundaria de la cuenca. Entonces lo que nos hace falta es prender la capa vectorial que habíamos generado antes con el polígono de la cuenca, y la tenemos, se llama default. Entonces también la podemos, digamos que mover acá arriba, cambiarle su nombre. Está la cuenca alta del río Meta en QGIS. Ahí la tenemos. Y pues generar entonces la máscara del DEM que vemos ahí por debajo para el área de la cuenca únicamente. Entonces para eso vamos a usar otra herramienta aquí, otro módulo de GRASS. Entonces vamos a las herramientas de GRASS y vamos a utilizar un r.out.gdal. Entonces recordemos que tenemos una máscara acá en el explorador cargada, lo cual va a hacer que cualquier operación que yo realice sobre una capa aquí raster dentro del GRASS se vea limitada únicamente al área que vemos ahí en morado que corresponde a la cuenca.
Entonces, al yo querer sacar, por ejemplo, digamos el raster de elevación corregido, digamos el fill, al yo querer sacar este fill de este formato GRASS a un formato QGIS, se va a sacar solamente el raster para el área de la cuenca, se va a hacer un mask. Entonces ahí pues el formato que escogemos para ese raster de salida es ese GTIFF o GeoTIFF, que es un formato pues compatible con varios sistemas de información geográfica diferentes de GRASS. Y lo que tenemos que hacer es cambiar aquí el tipo de dato que va a contener el raster. Son datos de tipo punto flotante de 32 bits, que son los que nos permiten representar adecuadamente los decimales. Aquí escogemos dónde queremos guardar ese raster de salida, entonces aquí puede ser en el escritorio, y le vamos a dar que vamos a crear un field mask para la cuenca. Le vamos a dar ahí guardar, le damos a ejecutar. Cuando ya se ha ejecutado correctamente, pues vamos a cerrar acá y vamos a cargar ese raster acá en QGIS. Está en el escritorio, lo vemos acá, se llama field mask. Le vamos a dar a abrir y digamos que podemos ya ahora sí apagar por acá el que está abajo. Entonces ahí lo vemos arriba y está correcto. Entonces vamos a cambiarle sus atributos de visualización. Por ejemplo, aquí le vamos a dejar algo un poco más acorde, y pues acá a la cuenca le podemos cambiar, digamos, su visualización para que sea solamente, perdón, aquí el contorno y el borde un poco más grueso para que me permita ver el DEM debajo de la cuenca. Entonces ahí lo tenemos, está la cuenca con su red primaria, secundaria y un DEM ahí por debajo. Entonces digamos que pues ya tenemos todos los resultados aquí en el formato de QGIS, pero de pronto podríamos generar un mapa o alguna manera mucho más eh, pues profesional de visualizar estos datos, aquí usando eh, el editor de mapas que trae por defecto QGIS. Entonces vamos a dar aquí a crear un nuevo editor de mapas. Le podemos poner por ejemplo mapa Cuenca, ahí está, y aparece esta ventana. Entonces lo que tenemos que hacer acá pues es agregar una nueva ventana aquí al frame del QGIS, a los mapas. Entonces le damos acá en este icono Add New Map. Ahí trazamos pues el área que queremos para desplegar el mapa. Ahí estamos viendo, digamos, la cuenca, y podemos entonces cuadrar acá. Vamos a cuadrar mejor la visualización. Entonces podemos hacer zoom, por ejemplo, a la cuenca. Desplazamos esto un poco acá a la derecha y volvemos al editor de mapas. Ahora le vamos a dar aquí en las propiedades, vamos a bajar y le vamos a decir que cuadre aquí la visualización a lo que estamos viendo actualmente en el frame. Entonces vemos que ahí ya está mejor ubicada la cuenca. Lo que podemos hacer ahora es agregar los diferentes eh, elementos que componen un buen mapa, que por ejemplo son la leyenda, la escala, el norte y el título. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar la leyenda. Entonces le damos aquí Add New Legend, seleccionamos en qué parte queremos colocar la leyenda. Entonces ahí la colocamos, le adaptamos bien el tamaño acá, verificamos que pues estén todos los elementos ahí al interior, que no se haya recortado. Entonces vemos la red primaria, la red secundaria, la cuenca, el DEM con los valores. A esto pues posteriormente le podemos aquí editar sus propiedades, si queremos digamos que salga algo, que no salga, el tipo de letra, el título en vez de legend le podemos poner entonces leyenda, que si lo queremos a la izquierda lo queremos centrado, entonces dejémoslo ahí a la izquierda. Por ejemplo, digamos, ya le podemos poner también la escala acá
ahí damos clic, entonces ya vemos una escala para poder ubicar más o menos las dimensiones, los órdenes de magnitud del tamaño de esto. El norte, entonces por defecto esto trae unas líneas norte que no son muy agradables visualmente. Lo que podríamos hacer es eh, insertarle una imagen, buscamos un norte por fuera, lo guardamos como imagen y lo agregamos después. Entonces eso, digamos, es lo que vamos a hacer acá. Le voy a decir que voy a añadir una imagen a este lado. La ruta de la imagen, pues voy y busco entonces el lugar donde yo haya guardado pues las líneas del norte, la flecha del norte, perdón. Entonces ahí, digamos, ya la tengo, es esta imagen. Entonces ven ustedes, ahí tiene el norte. Le podemos poner entonces ahora el título. Entonces buscamos acá añadir texto, que lo pongamos en esta parte. Aquí por defecto pone QGIS, entonces cambiémosle, pongámosle Cuenca Alta del río Meta. Acá digamos que en tipo de letra, acá en fuente, le podemos cambiar el tamaño. Entonces digamos que de pronto esto en un 36 se ve mejor. ¿Sí? O bueno, de pronto hay un 20. Listo. Le pueden poner, pues, lo pueden centrar, le pueden cambiar el color, si lo quieren poner subrayado, tachado, bueno, en fin. Ya esto es como más de cuestiones estéticas. Podemos hacerle aquí un rectangulito como para ponerle un rótulo. Digamos, no va a ser el rótulo, solo les va a mostrar. Entonces ahí puse el rectángulo. Yo le puedo poner entonces que sea sin relleno, y entonces queda un margen pues para el mapa. Asimismo le pueden hacer ustedes el margen a la leyenda y a los otros elementos del mapa, lo pueden arreglar. Digamos que ya esto sería lo más básico. Entonces, para guardarlo en PDF, pues vamos a ir a Composer, vamos a dar Export as PDF. Aquí escogemos, entonces le ponemos por ejemplo el mapa, se hace mapa de la cuenca alta del río Meta. Le damos guardar y pues entonces podemos ir al escritorio y buscar ese mapa. En mi caso, digamos que yo lo tengo acá, lo voy a abrir ahí con doble clic y ven ustedes que pues tenemos ahí algo un poco más decente. Digamos que ya uno puede jugar a cambiarle aquí todos estos atributos, mejorarle pues la visualización, los nombres, darle mejor cuadro a esto, en fin. Pero pues esto ya sería como algo básico pues de manejo de edición de mapas.